Mi hijo tenía 6 años cuando destruyó mi matrimonio con una sola pregunta. No lo hizo con malicia, no lo hizo con intención, lo hizo con la inocencia brutal que solo tienen los niños que aún no saben que hay verdades capaces de partirle el pecho a un hombre adulto que creía tenerlo todo bajo control. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Valentín Escudero Nieto. Tengo 42 años, soy arquitecto y llevo más de una década dirigiendo mi propio estudio en Valencia. He diseñado edificios de viviendas, reformas de locales, proyectos que hoy están en pie en 3 provincias distintas. He trabajado hasta las 2 de la madrugada más veces de las que puedo contar. He cogido aviones un lunes habiendo llegado el domingo por la noche. He sacrificado cumpleaños, fines de semana y cenas familiares en nombre de ese estudio que construí desde cero, con mis propias manos. Eso es lo que soy en el papel. Lo que era en casa era otra cosa. Era el hombre que llegaba cuando Bruno ya estaba dormido, el que prometía estar el sábado y a veces no podía. El que cenaba con su mujer revisando el teléfono porque siempre había un cliente que no esperaba, un plazo que no cedía, un plano que necesitaba una última corrección antes del lunes. No era un mal hombre, pero tampoco era suficientemente presente. Y eso, con el tiempo, dejé de preguntarme si importaba. Me casé con Lorena Vidal Campos hace 13 años. Era profesora de inglés en un colegio privado del barrio de Benimaclet, una mujer de 38 años que sabía reírse de cosas pequeñas. Compramos nuestro apartamento con el dinero de la herencia de mi padre, una cantidad que él guardó durante décadas y que me dejó con una condición, dicha en voz alta aquella tarde en el hospital, que fuera para un hogar estable. Lo puse todo a mi nombre, no por desconfianza hacia Lorena, sino porque era mi dinero y en aquel momento ni se me pasó por la cabeza que algún día eso fuera a importar de una forma muy distinta a la que imaginaba. Bruno llegó 6 años después de la boda, cuando ya casi habíamos dejado de hablar del tema, como si fuera una conversación demasiado complicada para tenerla de frente. Llegó en primavera y cambió la textura de todo, al menos durante un tiempo. Había algo en verlo dormir con los puños cerrados y la boca entreabierta que me hacía sentir que el esfuerzo tenía sentido. Lo malo es que el sentido que encontré en él no me hizo trabajar menos. Me hizo trabajar más. Ese fue mi error más grande, aunque tardé mucho en poder reconocerlo. Lo que ocurrió un sábado de octubre de 2024 no lo vi venir. Nadie lo ve venir cuando llega de la boca de un niño de 6 años que no sabe que está detonando algo que no tiene vuelta atrás. Era poco después de las 4 de la tarde. El sol de octubre entraba torcido por la ventana del salón, esa luz de otoño que parece más antigua que la del verano, más cansada. Yo estaba en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá y las piernas estiradas sobre la alfombra azul que Lorena había comprado el año anterior. Bruno llevaba casi 1 hora hablando sin parar, pasando de un tema al siguiente sin ninguna lógica aparente. Que si el dinosaurio de plástico verde ya no era su favorito porque le había salido una pata rota, que si un compañero del colegio le había quitado el lápiz rojo y no se lo había devuelto, que si quería una bicicleta de verdad para su cumpleaños, no de esas pequeñas de plástico. Yo escuchaba, respondía, reía cuando tocaba reír. Era uno de esos sábados que se sienten completamente normales hasta el último segundo. Entonces Bruno paró. No fue un silencio gradual, fue una parada en seco, como cuando un reloj deja de funcionar de golpe en mitad de la noche. Me miró. No con confusión ni con miedo, sino con esa seriedad específica que tienen los niños pequeños cuando algo les ha estado rondando la cabeza y por fin deciden soltarlo, sin filtro, sin calcular el peso de las palabras. «Papá», me dijo, «dime, campeón». Hizo una pausa de 2 o 3 segundos. Se tocó la rodilla con el dedo índice, un gesto suyo que yo conocía bien, el gesto que hacía cuando estaba pensando cómo decir algo. ¿Quién es el hombre que besa a mamá? El que viene cuando tú no estás. Yo lo vi ayer.
El salón siguió siendo el mismo salón. La luz de octubre seguía entrando exactamente igual. Bruno seguía mirándome, con los ojos abiertos y sin la menor idea del tamaño de lo que acababa de decir. Yo me quedé sin aire. No es una forma de hablar. Fue literal. Fue como si alguien me hubiera vaciado los pulmones de golpe y el cuerpo tardara un segundo entero en recordar que tenía que volver a funcionar. Intenté decir algo y no salió nada. Noté el calor subiendo por el cuello, las manos quietas sobre las rodillas, un zumbido sordo detrás de los oídos que hacía que todo sonara un poco lejano, como si el salón de mi propia casa se hubiera convertido de repente en un sitio que yo no reconocía del todo. Ayer era el viernes. El viernes por la mañana yo había llevado a Bruno al pediatra porque llevaba 2 días con la nariz congestionada y una tos seca que no cedía. La cita era a las 9:30. La noche anterior, Lorena me había dicho que tenía una reunión con los padres de su clase a primera hora y que no podía faltar de ninguna manera. Así que fui solo con Bruno, como tantas otras veces. El médico le revisó, le dijo que era un catarro sin importancia, le recetó un jarabe para la tos y nos mandó a casa antes de las 11 de la mañana. Lorena no esperaba que volviéramos tan pronto. Me acordé de su cara cuando abrió la puerta ese viernes, de ese segundo de más que tardó en sonreír, del modo en que estaba vestida, que no era como solía estar una mañana cualquiera en casa. En aquel momento no lo procesé. El cuerpo nota las cosas que la mente prefiere no ver. Eso lo entendí ahora, sentado en el suelo del salón, mirando a mi hijo de 6 años que me preguntaba algo que nunca debería haber tenido que preguntarme. Tragué saliva. Busqué las palabras más neutras que fui capaz de encontrar. ¿Dónde viste eso, Bruno? En el pasillo. Salí a buscar agua porque tenía sed y ellos estaban ahí. Mamá y ese señor se estaban dando un beso. Una pausa breve. ¿Es el tío de mamá? No lo sé todavía, campeón. ¿Le vas a preguntar a mamá? Sí, le dije. Le voy a preguntar. Y sonreí. No sé cómo lo hice, pero sonreí, porque Bruno me miraba con esos ojos que todavía creen que los adultos tienen respuesta para todo, y yo no podía derrumbarme delante de él. Le revolví el pelo, le dije que fuera a buscar sus coches de juguete al cuarto, y él se levantó y se fue tan tranquilo como si acabara de contarme algo sin más importancia que el lápiz rojo que le había quitado su compañero. Yo me quedé en el suelo, con la espalda contra el sofá, la vista clavada en la pared de enfrente, y 13 años de matrimonio reorganizándose en mi cabeza de una forma que no tenía ninguna vuelta atrás. Lorena tardó casi 2 horas en volver esa tarde. Cuando entró por la puerta con bolsas del supermercado, el pelo suelto y un jersey beige que yo no recordaba haber visto antes, se movió con la naturalidad de alguien que no sabe que algo se rompió mientras estaba fuera. Dejó las bolsas sobre la encimera. Saludó a Bruno, que corrió a abrazarla por las piernas, y me preguntó desde la cocina si prefería cenar pasta o arroz. Su voz era idéntica a la de siempre. Sus gestos, los mismos de siempre. Solo que yo los veía ahora desde otro ángulo, como si en el transcurso de una sola tarde alguien me hubiera reemplazado los ojos por otros que encontraban cosas distintas en los mismos detalles de siempre. Le dije que la pasta estaba bien. Me quedé en el salón con la televisión encendida sin ver nada, escuchando el ruido de los cacharros en la cocina, y no pronuncié una sola palabra sobre lo que Bruno me había contado horas antes. No por cobardía, sino porque necesitaba pensar antes de abrir la boca. Necesitaba entender el terreno antes de dar un solo paso en cualquier dirección. Esa noche descubrí algo de mí mismo que no sabía, que podía guardar silencio con una frialdad que nunca antes había tenido necesidad de cultivar. Pero para entender lo que vendría después, primero hay que entender lo que había antes, lo que era nuestra vida cuando todavía parecía serlo de verdad. Me casé con Lorena en la primavera de 2011, después de 4 años de relación que empezaron en una cena de amigos comunes y terminaron delante de un juez firmando papeles con la misma despreocupación de quien no imagina que algún día esos mismos papeles tendrán un significado completamente distinto. Los dos teníamos trabajo, los dos teníamos planes razonables,
y los dos creíamos que el esfuerzo compartido era suficiente cimiento para levantar algo duradero. El estudio lo abrí en 2013, con un socio que abandonó el proyecto al año y medio y me dejó cargando solo con las deudas, los clientes y las decisiones. Lo que entonces pareció una ruina resultó ser, con el tiempo, la mejor formación posible. Aprendí a negociar contratos, a gestionar un equipo pequeño, a sobrevivir temporadas de poco trabajo sin desmoronarme. Salí adelante a base de horas, muchas horas. El problema fue que esa cantidad de horas nunca encontró su límite natural. Lo que nació de una necesidad real se convirtió en una manera de vivir que ya no supe reducir cuando las circunstancias cambiaron. Había semanas más tranquilas, sí, pero siempre aparecía un proyecto nuevo, un cliente que no esperaba, un plazo que se adelantaba sin aviso. Valencia, Madrid, Bilbao, alguna reunión en Barcelona que perfectamente podría haberse resuelto por teléfono, pero que yo prefería presencial porque me parecía más serio. Semanas enteras fuera de casa, en algunos periodos, fines de semana recortados a la mitad. Cumpleaños de Bruno a los que llegué tarde más de una vez y que resolví con un regalo comprado en el último momento. No era un hombre que gritara ni que humillara. No desaparecía sin explicaciones. No había violencia de ningún tipo bajo ese techo. Era, en todos los sentidos que se pueden medir desde fuera, un marido funcional. Pagaba las facturas, pagaba el colegio, llegaba a casa aunque fuera a las 11 de la noche. Durante años me convencí de que eso era querer a una familia, sostenerla, mantenerla en pie, no fallar en lo estructural, que el esfuerzo económico era una forma válida de amor, aunque no se pareciera a ninguna de las formas más sencillas y directas. Lorena tenía 38 años, una jornada en el colegio que terminaba a las 3 de la tarde y una vida cotidiana que transcurría en buena parte sin mí. Las horas entre que ella salía del trabajo y llegaba la noche, yo nunca me detuve a preguntarle cómo las ocupaba. Supuse, porque era más cómodo suponerlo, que las cosas de casa la mantenían entretenida, que llamaba a su madre, que veía alguna serie en el sofá. Supuse que estaba bien. Supuse muchas cosas que no me costó nada no verificar, porque el esfuerzo de hacerlo era mayor que el alivio que me habría dado la respuesta. Hubo señales, por supuesto. Siempre las hay, y siempre se encuentran después cuando ya no sirven de nada. Ella llevaba al menos 2 años diciéndome, de formas distintas, que necesitaba más de lo que yo le daba. No siempre con palabras. A veces era el silencio durante la cena, ese tipo de silencio que no es descanso, sino distancia. A veces era dejar de preguntarme cómo me había ido el día, como si en algún momento hubiera decidido en silencio que la respuesta ya no le interesaba. A veces era dormirse antes de que yo llegara, noche tras noche, sin dejar ningún mensaje. Hubo 2 conversaciones serias en los últimos 3 años. En la primera usó la palabra sola, y yo le respondí que era injusta, que todo lo que hacía era por los 2, por Bruno, por el futuro de los 3. En la segunda lloró, y yo no supe qué hacer con ese llanto, así que hice lo que sabía hacer. Propuse un fin de semana fuera que al final cancelé porque surgió una obra urgente en el peor momento posible. No cuento esto para construir una excusa a lo que ella hizo. Lo que hizo no tiene ninguna, pero contar esta historia mirando únicamente hacia un lado sería una deshonestidad que no me puedo permitir. Cometí errores, dejé huecos, ignoré señales que no quería ver. Y esa parte también es mía, y también me toca cargar con ella. El estudio no destruyó el matrimonio, pero le fue abriendo grietas pequeñas y constantes, por donde terminó entrando todo lo demás. Hay una tarde de domingo de abril de 2024 que hoy recuerdo con una claridad que antes no tenía. Habíamos comido en casa los 3, lentejas, el balcón entreabierto, el sol de primera hora de la tarde cayendo oblicuo sobre la mesa del comedor. Bruno se quedó dormido en el sofá después de comer con los pies encima de mi pierna, y yo estaba en ese estado intermedio entre la siesta y la vigilia, con el periódico sin leer, apoyado sobre el pecho. Era exactamente el tipo de tarde tranquila que debería haber buscado con más frecuencia durante todos esos años. El móvil de Lorena vibró sobre la mesa. Ella lo miró un instante.
Luego me miró a mí, aunque yo tenía los ojos casi cerrados. Dijo en voz baja, cuidando de no despertar a Bruno, que era una compañera del colegio y que tenía que cogerlo un momento. Se levantó, tomó el teléfono y fue hasta el balcón. Cerró la puerta de cristal detrás de ella con mucho cuidado, sin hacer ruido. Yo no le di ninguna importancia en ese momento. O me dije que no había nada a lo que dársela, que venía a hacer lo mismo. Lo que sí registré, aunque sin detenerme en ello, fue que la llamada duró 19 minutos, y que cuando Lorena volvió a entrar, su cara tardó un segundo de más en encontrar la expresión adecuada para esa sala. Como si el gesto correcto para esa situación concreta, ese marido adormilado, ese niño con los pies sobre el sofá, esa tarde de domingo sin importancia, necesitara un instante para llegar desde algún lugar lejano. En aquel momento lo atribuí al cansancio acumulado de la semana, a algún problema con los padres de un alumno quizás. Hoy esa tarde de abril pesa de una manera completamente diferente. Hoy es solo una pieza más de un mosaico que llevaba meses tomando forma mientras yo miraba en otra dirección. Y lo más difícil de aceptar no es que el mosaico existiera desde hacía tiempo, es que las piezas estuvieron siempre delante de mí, y yo pasé junto a cada una de ellas sin detenerme a preguntar por qué estaban ahí. La cena de esa noche fue la cosa más difícil que había hecho en mucho tiempo, no por lo que se dijo, sino exactamente por lo contrario. Lorena preparó la pasta, sirvió 3 platos, cortó el pan en rebanadas finas y puso el vaso de leche de Bruno en el sitio de siempre, junto al tenedor, a la derecha del plato. Nos sentamos los 3. Bruno habló de sus coches de juguete, de que el rojo corría más que el azul aunque el azul tenía mejores ruedas, y que él mismo lo había comprobado lanzándolos desde el borde del sofá. Lorena sonrió. Yo sonreí. Usé el tenedor, mastiqué, tragué, respondí a lo que Bruno preguntaba con frases cortas y funcionales, y en ningún momento puse los ojos sobre Lorena más de lo estrictamente necesario, no porque no pudiera mirarla, sino porque no estaba seguro de lo que ella leería en mi cara si lo hacía. El riesgo no era que yo explotara, el riesgo era que lo supiera antes de que yo tuviera claro qué hacer con todo aquello. Así que comí mi pasta, respondí a Bruno. Fingí revisar el teléfono por trabajo durante un momento, y en realidad lo que hice fue respirar despacio, muy despacio, con la vista clavada en la pantalla en negro. Después de cenar, le di el baño a Bruno. Me ofrecí antes de que Lorena lo sugiriera, y ella aceptó sin preguntar nada. Bruno parloteó durante todo el baño, el agua caliente salpicando los azulejos blancos, la espuma del champú formando una cresta absurda sobre su cabeza que le hizo mucha gracia. Me reí con él. No era una risa forzada, era la risa genuina de un hombre que en ese momento solo tenía clarísima una cosa, que ese niño no podía notar nada diferente en su padre esa noche. Lo sequé, le puse el pijama de rayas verdes que era su favorito y lo llevé a la cama. Me pidió un cuento. Le inventé uno ahí mismo, sobre un explorador que encontraba un mapa en el fondo de su mochila sin recordar haberlo guardado. Bruno escuchó con los ojos cada vez más pesados, las manos relajadas sobre la sábana. Antes de quedarse dormido del todo, murmuró algo sobre el mapa y un barco, y yo me quedé sentado en el borde de su cama durante un minuto entero después de que sus ojos se cerraran, mirando esa cara pequeña completamente en paz. Él no recordaría esa noche. Yo no la olvidaría nunca. Apagué la luz del techo y dejé encendida la del pasillo, como siempre. Cerré la puerta sin hacer ruido. Lorena estaba en el dormitorio con la televisión en voz baja. Me asomé un momento. Le dije que tenía trabajo pendiente y que me quedaba un rato en la mesa del estudio. Ella levantó los ojos del móvil, dijo, «No tardes mucho», con una voz perfectamente neutra, y volvió a la pantalla. Cerré la puerta del dormitorio. Me fui a la cocina. Me senté en la silla que da a la ventana y no encendí la luz. Durante los primeros minutos no hice nada, literalmente nada. Las manos planas sobre la madera, el ruido sordo de la ciudad al otro lado del cristal. El vecino de arriba arrastró algo pesado por el suelo y el sonido se filtró por el techo con esa claridad extraña que tienen los ruidos nocturnos cuando todo lo demás está quieto. Una moto aceleró en la calle.
Un perro ladró 2 veces y se cayó. Y en esa quietud, sin buscarlo, empezaron a llegar las imágenes. No en orden, no de forma organizada. Venían sueltas como astillas. El jersey beige que Lorena traía puesto esa tarde, que yo nunca había visto antes. Su expresión en el pasillo ese viernes cuando abrió la puerta, ese segundo de más antes de que llegara la sonrisa. La llamada del balcón en abril, los 19 minutos con la puerta de cristal cerrada con mucho cuidado, las reuniones pedagógicas de los martes que a veces se extendían hasta las 7. El día que llegué a mediodía sin avisar por un proyecto cancelado, encontré la casa vacía y ella apareció 1 hora después diciendo que había ido al mercado, aunque no había ninguna bolsa de la compra. Ese día no pregunté nada, porque no hubo nada concreto a lo que aferrarme. Eran demasiadas piezas para seguir llamándolas casualidades. Noté el frío en los pies. Llevaba calcetines finos, y el suelo de la cocina en octubre acusaba la noche con una frialdad de baldosa que subía despacio por los tobillos. No fui a buscar las zapatillas. Me quedé con ese frío concreto y físico, anclándome a algo tangible, mientras todo lo demás era demasiado grande para tocarlo directamente. Me levanté a hacer café. No por necesidad, sino por hacer algo con las manos. Puse la cafetera italiana de acero que usábamos desde antes de que naciera Bruno. Esperé a que el vapor llenara la cocina. Me serví una taza y la llevé a la mesa. La dejé enfriar sin beberla. Llegó la 1. Llegó la 1:30. Pensé en Lorena durmiendo a 12 metros de donde yo estaba. Pensé en que esa misma persona dormía en mi cama, bajo este techo, con la misma respiración de siempre, y había traído a otro hombre a este apartamento, al mismo apartamento donde Bruno guardaba sus coches debajo de la cama, al mismo pasillo donde mi hijo de 6 años salió a buscar agua y vio algo que no tenía ningún derecho a ver. Eso fue lo que terminó de apretarme el pecho de una manera distinta a todo lo anterior. No era únicamente la traición hacia mí, era la indiferencia absoluta hacia él. Bruno tenía 6 años y dormía ahí cada noche. A ella eso no le había parecido razón suficiente para ser cuidadosa. Eso decía algo sobre el nivel de seguridad que había alcanzado, sobre cuánto tiempo llevaba sintiéndose completamente a salvo de cualquier consecuencia. Las 2 de la madrugada. No lloré. Lo esperaba como una descarga inevitable que vendría en algún momento, pero no llegó. Lo que había en su lugar era algo más denso y más quieto, una presión constante detrás del esternón que no cedía ni cuando forzaba la respiración. Me apoyé en el respaldo, cerré los ojos, y durante un rato largo escuché el silencio del apartamento. No tenía ningún plan, no había tomado ninguna decisión. Solo tenía esa taza de café frío y 13 años convertidos en algo que ya no reconocía. El amanecer llegó sin que yo lo buscara. La ventana fue ganando una claridad lenta y grisácea que tardó en volverse blanca, la misma luz de cualquier domingo de octubre en Valencia, que desde ese día tendría para mí un peso completamente diferente. Lorena se levantó poco después de las 8. La escuché moverse por el pasillo. Entró a la cocina, me vio en la silla con la taza intacta y arqueó levemente las cejas. ¿No dormiste? Se me fue el tiempo con los planos. No me di cuenta de la hora. Asintió, abrió el frigorífico, sacó el zumo de naranja y siguió con su mañana como si nada. Yo seguí en esa silla, con la taza de café frío delante de mí, sin un plan todavía, pero con algo que horas atrás no tenía, la certeza firme de que no iba a cometer el error de moverme antes de saber exactamente todo lo que necesitaba saber. El lunes siguiente salí de casa a la hora de siempre. Cogí las llaves del coche, le di un beso a Bruno en la frente mientras desayunaba. Le dije a Lorena que llegaría tarde por una reunión con un cliente en el centro y bajé las escaleras con el mismo paso de cualquier otra mañana. El ascensor tardó demasiado y lo ignoré. Conduje hasta el estudio, aparqué, subí a la oficina. Todo perfectamente normal desde fuera. Por dentro era otra cosa. Desde el sábado de la pregunta de Bruno, algo en mi manera de percibir había cambiado de forma permanente. No era vigilancia exactamente. Era una atención diferente, más fina,
que registraba detalles que antes dejaba pasar sin anotar. Una atención que no buscaba confirmar lo que ya intuía, sino entender la dimensión real de lo que todavía desconocía. Empecé por lo más accesible, los movimientos de dinero. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar en la que ambos ingresábamos una cantidad fija cada mes. Facturas del colegio, hipoteca, compra, suministros. Yo tenía acceso desde el teléfono y la revisaba con regularidad mínima, porque nunca había tenido razón para hacerlo con mayor detalle. Esa noche del lunes, con Bruno ya dormido y Lorena en el baño, abrí la aplicación del banco y empecé a examinar los movimientos de los últimos 6 meses. Tardé 20 minutos en encontrar el patrón. Cada martes, desde mediados de mayo, aparecía un cargo de 42 euros a nombre de un establecimiento que no reconocí de inmediato. Busqué el nombre. Una cafetería en el barrio de Ruzafa, a 10 minutos de casa en coche. 42 euros era demasiado para un café solo. Era el importe razonable de un almuerzo para 2 personas, con postre o con algo para beber. Los martes eran el día de las reuniones pedagógicas. Conté los cargos. 9 en total, entre mayo y octubre. Todos en martes. Ninguno otro día de la semana. Cerré la aplicación y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ese dato aislado no probaba nada por sí solo. Podían existir interpretaciones distintas. Pero dentro del contexto de lo que Bruno me había contado, ese patrón de 9 martes consecutivos no admitía ninguna lectura inocente que yo pudiera sostener con honestidad. Seguí mirando durante los días posteriores, no de forma desordenada ni impulsiva, con método, revisando una cosa a la vez, sin precipitarme hacia ningún sitio que los datos todavía no respaldaran por completo. En arquitectura, los errores de cálculo no se corrigen con suposiciones, se corrigen con mediciones exactas. Apliqué la misma lógica. El miércoles de esa semana noté algo menor pero preciso. Lorena llegó del colegio a las 3:15, como siempre. Se duchó antes de que yo volviera, lo cual no era inusual. Pero cuando fui al baño antes de cenar, quedaba en el ambiente algo que no encajaba. No era el gel de ducha habitual, ese de vainilla que yo identificaba desde hacía años sin necesidad de leer la etiqueta. Era algo distinto, más elaborado, que mezclaba notas de cedro con algo floral, que no supe nombrar, pero que desde luego no pertenecía a ninguno de los productos del estante. Lo busqué después de cenar, cuando ella estaba con Bruno en el cuarto. Revisé el armario del baño con cuidado sin alterar el orden. No había ningún envase nuevo. Lo que hubiera venido de fuera se había ido con ella. Anoté el detalle y seguí. El jueves de esa misma semana, pedí a Nerea, mi colaboradora en el estudio, que reorganizara mi agenda para dejarme libre el martes siguiente por la mañana. Le dije que había surgido una visita a una obra en Benimaclet que convenía adelantar. No era completamente falso. Esa inspección podía hacerse antes sin ningún problema. Lo que no mencioné era lo que planeaba hacer antes de llegar allí. El martes, a las 12:15, aparqué a media manzana de esa cafetería de Ruzafa. Esperé 40 minutos dentro del coche con el motor apagado. La calle tenía ese movimiento pausado de mediodía entre semana. Un repartidor descargando cajas, una pareja mayor caminando despacio, un estudiante con auriculares. Todo completamente ordinario. Lorena llegó a las 12:55. No venía directamente del colegio. Los martes, su jornada terminaba antes de la 1, lo que explicaba el horario. Entró por la puerta principal con el bolso colgado al hombro, y desde el coche vi como alguien que ya estaba dentro se puso de pie al verla entrar. Una figura masculina, de espaldas a la ventana, que se levantó con la naturalidad de quien lleva tiempo esperando a alguien y sabe con exactitud a qué hora llegará. No pude ver la cara de ese hombre desde donde estaba. No hizo falta. La manera en que Lorena entró a ese local, la soltura del movimiento, la ausencia total de precaución en plena calle de barrio a mediodía, me dijo todo lo que el extracto bancario únicamente insinuaba. Llevaba meses actuando sin el menor margen de duda de que nadie la observaba. Meses construyendo una rutina paralela con la misma normalidad con que cualquier persona organiza su semana. Arranqué el coche y me fui.
no me quedé a observar más. No lo necesitaba. Y permanecer allí más tiempo solo habría acumulado imágenes sin ningún propósito útil. Ya tenía suficiente para confirmar que Bruno no había inventado nada y que yo no había deformado nada con el miedo ni con los celos. La realidad era exactamente lo que parecía. Fui a la obra de Benimaclet, revisé los avances con el jefe de obra, firmé el parte de visita, respondí 3 correos pendientes desde el coche antes de volver al estudio. Nadie que me vio ese día habría notado nada diferente. Aquella tarde recogí a Bruno del colegio, como hacía algunos días cuando el trabajo me lo permitía. Caminamos hasta casa con su mochila rebotando sobre los hombros, él hablando del partido de fútbol del recreo, con esa precisión extraña que tienen los niños para recordar jugadas concretas. Le escuché, le respondí, le tomé de la mano para cruzar la avenida principal. El semáforo tardó y me agaché a atarle el cordón que se le había soltado en la zapatilla derecha. Desde abajo vi su cara concentrada mirando el semáforo, esperando el verde con la seriedad de quien considera que los detalles merecen atención. Había algo en ese gesto suyo tan pequeño que me ordenó por dentro de un modo que ninguna decisión racional habría conseguido por sí sola. Lo que hiciera a partir de ese momento, lo haría bien. Sin precipitación, sin errores por descuido, sin dejarme arrastrar por la rabia hacia un sitio del que no pudiera salir con la cabeza alta. No únicamente por mí, principalmente por él. El semáforo cambió. Cruzamos. Esa noche, ya pasadas las 11, busqué en el teléfono el número de Íñigo Castañeda Mora. Llevábamos años sin hablar por nada serio. La última vez había sido cuando gestionó el papeleo de la herencia de mi padre, y recordé su voz explicando documentos complicados con una paciencia que no tenía nada de forzada. Era exactamente el tipo de calma que necesitaba cerca en ese momento. No lo llamé esa noche. Guardé el teléfono, cerré los ojos, pero ya tenía decidido cuál sería el primer movimiento. Llamé a Íñigo Castañeda Mora el miércoles por la mañana, desde el coche aparcado frente al estudio. Necesitaba esa privacidad antes de subir. El espacio cerrado y sin interrupciones de los cristales tintados. Respondió al segundo tono. Íñigo tenía 51 años y 22 de ejercicio como abogado. Lo conocí a través de mi padre, que lo contrató años antes para revisar unos contratos de arrendamiento. Cuando mi padre murió y hubo que gestionar la herencia, Íñigo manejó cada documento con una meticulosidad que nunca tuvo que explicarme 2 veces. Era el tipo de profesional que escucha antes de hablar y que cuando habla va directo al fondo. Le expuse la situación sin rodeos, lo que Bruno me había dicho, lo que yo había verificado desde entonces, los cargos regulares en la cafetería de Ruzafa, la visita que hice para comprobarlo con mis propios ojos. Le dije que necesitaba documentación sólida antes de cualquier paso formal, algo que no dependiera únicamente de mi testimonio. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Hay un investigador privado con quien colaboro desde hace 6 años. Se llama Marcos Aldecoa Fuentes. Metódico, discreto y con criterio para distinguir qué material sirve jurídicamente y qué no. Si me das el visto bueno, lo contacto hoy mismo. Adelante. Valentín, añadió antes de colgar, mientras tanto no toques nada en casa. No preguntes, no cambies el trato, no dejes que note nada diferente en ti. Lo entiendo. Y lo entendía perfectamente. La única ventaja que tenía en ese momento era la del que observa sin ser observado. Cualquier movimiento en falso, cualquier pregunta que revelara lo que ya sabía, destruiría ese margen en segundos. Marcos Aldecoa me llamó esa misma tarde, pasadas las 6. Voz tranquila, sin urgencias, del tipo que no sube de tono con facilidad. Me pidió datos concretos, horarios habituales de Lorena, nombre del colegio, modelo del vehículo, zonas frecuentadas. La conversación duró 14 minutos. Al terminar me indicó que necesitaría entre 2 y 4 semanas, que no alterara ninguna rutina y que los resultados llegarían a través de Íñigo. Las semanas siguientes fueron las más exigentes que recuerdo.
no por el volumen de trabajo, sino por el esfuerzo sostenido de mantener una apariencia de completa normalidad dentro de casa. Cada cena, cada mañana con Bruno, cada intercambio breve en el pasillo. Lorena no mostró ninguna variación en su comportamiento durante ese periodo. Se movía por el apartamento con la misma soltura de siempre, sin detectar nada diferente en mí. Había aprendido, en esas semanas de espera, que el silencio estratégico tiene un peso muy distinto al silencio del que simplemente no sabe qué decir. Íñigo me llamó un jueves de noviembre a las 10 de la mañana. Me dijo que el informe estaba listo y que pasara por su despacho esa tarde. Reorganicé la agenda, aplacé lo que podía aplazar y a las 5:30 estaba sentado frente a su escritorio. Sobre la mesa había una carpeta de cartón gris cerrada con una goma elástica. Me la entregó sin preámbulos, 31 páginas. Empecé por el índice, porque necesitaba conocer el contorno antes de meterme en el contenido. Fotografías, tablas de seguimiento con fechas y horarios, un apartado de conclusiones redactado con precisión de informe pericial. El nombre aparecía en la segunda página. Damián Reyes Ontiveros, 35 años. Personal trainer en un gimnasio del barrio de l'Eixample, con clientes particulares a domicilio. Residencia en la calle Literato Azorín. Las fotografías comenzaban en la página 5. Las revisé en orden sin saltarme ninguna. Marcos había anotado al margen de cada imagen la fecha, la hora y la ubicación exacta. Lorena y Damián en la cafetería de Ruzafa, un martes a la 1:15. Los dos caminando por una calle próxima al gimnasio, un jueves por la tarde. Lorena entrando sola al edificio de Damián un miércoles, saliendo 90 minutos después. En la página 14 había 2 fotografías del portal de nuestro edificio. Damián Reyes entrando. Viernes 18 de octubre. Hora de entrada 10:52. Hora de salida 12:41. El viernes 18 de octubre era el día de la consulta pediátrica de Bruno. Bruno y yo habíamos salido del médico antes de las 11 y llegado al apartamento a las 11:16. Damián había entrado al edificio a las 10:52 y no había salido hasta las 12:41. Lorena calculó el tiempo habitual de una revisión pediátrica y lo consideró margen suficiente. No contó con que esa mañana el médico atendió con inusual rapidez, ni con que su hijo de 6 años saldría al pasillo en el momento equivocado. No fue el azar el que la descubrió. Fue su propio exceso de confianza. Cerré la carpeta despacio y la dejé sobre el escritorio. Íñigo me observó un momento antes de hablar. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí. Y no era del todo inexacto. Tener la realidad completa delante, documentada y sin fisuras, resultaba menos corrosivo que el peso de las sospechas sin forma. Le pregunté por los pasos siguientes desde el plano legal. Pasamos la hora siguiente repasando el régimen patrimonial del matrimonio. El carácter privativo de la vivienda, por su origen en herencia documentada, y los criterios que los juzgados de familia de Valencia aplicaban habitualmente en materia de custodia. Íñigo se detuvo en un punto concreto con especial énfasis: que el menor estuviera presente en el domicilio durante al menos una de las visitas del tercero tiene relevancia directa en la solicitud de custodia preferente. Los juzgados valoran el entorno del menor y la capacidad de criterio de cada progenitor. Este elemento lo vamos a utilizar sin ninguna duda. Salí del despacho a las 7:15. La calle brillaba con la iluminación anaranjada de noviembre, esa luz de farola que en Valencia hace que los edificios viejos parezcan más sólidos de lo que son. Caminé hasta el coche sin prisa y guardé la carpeta dentro de la funda de cuero de un cuaderno de obra que nadie en casa tendría razón para abrir jamás. Todo lo que había intuido desde el sábado de la pregunta de Bruno tenía ahora nombre, apellidos, fechas y fotografías sobre papel impreso. Lo que había sido una herida sin bordes definidos se había convertido en algo concreto, ordenado y tratable con la frialdad que la situación exigía. Ya no era solo dolor, era material con el que trabajar. Esa noche no me senté en la cocina a oscuras. Me fui directamente al estudio, encendí el flexo de la mesa, abrí el ordenador y saqué la carpeta de cuero
con el informe de Marcos Aldecoa. La coloqué a mi izquierda, donde podía consultarla sin tener que alcanzarla cada vez. La taza de café la preparé antes de sentarme, con la intención de beberla caliente, cosa que logré por primera vez en semanas. Había una diferencia fundamental entre esta noche y la del sábado de octubre, cuando me quedé paralizado en aquella silla sin poder articular ningún pensamiento completo. Aquella noche fui víctima de algo que aún no tenía forma ni contornos. Esta noche tenía 31 páginas con fechas, horarios y fotografías numeradas. La diferencia entre el caos y el problema no es la gravedad, sino la capacidad de definirlo con exactitud. Y un problema bien definido, por grande que sea, siempre tiene puntos de entrada. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No un borrador sentimental ni una enumeración de agravios. Escribí como escribo cuando tengo un proyecto complejo delante, por fases, con plazos, con criterios de verificación al final de cada paso. Primera fase, documentación patrimonial. Segunda fase, preparación del expediente de divorcio junto a Íñigo. Tercera fase, custodia de Bruno. Cuarta fase, el momento del confronto, sus condiciones y su timing. Cada fase tenía preguntas concretas que necesitaba responder antes de poder avanzar a la siguiente. En la primera, ¿qué documentos acreditaban el origen privativo del apartamento? Los tenía guardados desde la herencia de mi padre, pero necesitaba localizarlos físicamente y entregárselos a Íñigo cuanto antes. En la segunda, ¿cuánto tiempo requería el proceso desde la presentación de la demanda hasta la vista? Íñigo me lo explicaría, pero quería llevar la pregunta formulada para aprovechar cada minuto de la próxima reunión. En la tercera, ¿qué factores pesaban más en la decisión de custodia preferente y qué documentación adicional podía aportar para reforzar el argumento de que Bruno había sido expuesto a una situación inapropiada dentro del propio domicilio familiar? Estuve escribiendo durante casi 2 horas sin interrupciones. Pasada la medianoche escuché a Lorena levantarse al baño, sus pasos en el pasillo, el grifo abriéndose y cerrándose, los pasos de regreso, la puerta del dormitorio cerrándose, 30 segundos de ruido completamente ordinario en un apartamento que llevaba meses siendo otra cosa por dentro. Continué con los ojos fijos en la pantalla, sin perder el hilo. Había algo que necesitaba resolver antes de seguir, y no era ni jurídico ni económico. Era personal. Necesitaba contárselo a alguien de carne y hueso, alguien que no fuera mi abogado ni el investigador que me había entregado un informe a cambio de unos honorarios. Alguien que conociera a Lorena, que conociera nuestra historia, que pudiera escucharme sin que yo tuviera que construir el contexto desde cero. Alguien que no me dejara caer, pero tampoco me dijera únicamente lo que quisiera oír. Solo existía una persona que cumpliera todas esas condiciones. Mi hermana Silvia Nieto Palomar tenía 46 años y vivía en Sagunto, a 40 minutos por la autovía. Trabajaba como jefa de administración en una empresa de logística y procesaba los problemas de manera lineal y sin dramatismo innecesario. No era de las que lloran contigo para después no saber qué aconsejarte. Era de las que escuchan, guardan silencio un momento y dicen exactamente lo que la situación requiere, aunque no sea lo más cómodo de oír. La llamé al día siguiente, un viernes, durante la pausa del mediodía. Salí del estudio, me metí en el coche, aparqué en una calle lateral y marqué su número. Respondió rápido, con ese tono de quien siempre está en medio de algo, pero atiende de todas formas porque el nombre en pantalla tiene un peso diferente. Valentín. ¿Pasa algo? Necesito verte. Este fin de semana, si puedes. 2 segundos de silencio. Silvia sabía distinguir entre una llamada de trámite y una que no lo era. El sábado por la mañana. Voy yo. ¿A las 11 te va bien? Perfecto. No me pidió explicaciones por teléfono. Tampoco las necesitaba todavía. El sábado llegó a las 11:03 con una bolsa de pasteles de una pastelería de carretera, porque Silvia era incapaz de presentarse en casa ajena con las manos vacías, aunque fuera para escuchar algo serio. Lorena había salido con Bruno al parque, plan que yo había sugerido en el desayuno con naturalidad, asegurándome de tener la casa libre durante al menos
2 horas. Nos sentamos a la mesa del salón. Serví café. Silvia abrió la bolsa y puso 2 pasteles en el plato, sin preguntar si quería. Le conté todo en orden. Desde la pregunta de Bruno aquella tarde en el suelo del salón, la noche que siguió, los cargos en el extracto bancario, la mañana en el coche frente al local de Ruzafa, la llamada a Íñigo, las 3 semanas de espera y las 31 páginas del informe de Marcos Aldecoa. Le mostré las más relevantes. Las revisó con la concentración de quien no necesita comentar cada párrafo para demostrar que está siguiendo. Cuando terminé, el silencio duró cerca de 1 minuto. Silvia dejó las páginas sobre la mesa con cuidado, juntó las manos y me miró de frente. ¿Ya lo tienes decidido? Sí. ¿Sabes exactamente lo que quieres? La custodia de Bruno y el apartamento. Lo demás es secundario, asintió despacio. Entonces lo único que te queda es no equivocarte en la forma, que cada paso esté cerrado antes del siguiente, que cuando llegue el momento de sentarla frente a ti, no exista ningún fleco suelto del que pueda tirar. Es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Y mientras tanto puedes aguantar dentro de casa? Era la pregunta más honesta que me podían hacer en ese momento, y las dos sabíamos que no admitía respuesta a medias. Sí, le dije, puedo aguantar. Silvia alargó la mano sobre la mesa y la apoyó encima de la mía un instante, sin añadir nada. No era un gesto de lástima, era el de alguien que confirma que estás en pie y que eso es suficiente por ahora. Salió 1 hora y media después. Me quedé con ese gesto cuando la puerta se cerró. Esa tarde, Lorena volvió del parque con Bruno cargando tierra en los pantalones y un palo que insistía en haberse ganado por derecho de hallazgo. Los recibí en la entrada con la misma expresión de cualquier sábado. Le pregunté a Bruno qué había encontrado. Me detalló con su habitual seriedad de explorador las cualidades del palo: longitud aproximada, rugosidad de la corteza, posibilidades de uso como espada o bastón de montaña. Le dije que era un hallazgo notable, y mientras él volvía a hablar con esa energía inagotable suya, yo ya tenía en el estudio un documento con 4 fases, plazos reales y 0 flecos sueltos. El arquitecto que llevaba años construyendo para otros acababa de empezar a construir algo para él. La segunda reunión con Íñigo duró casi 3 horas. Era un lunes de la segunda semana de noviembre y llegué a su despacho con una carpeta de documentos que había pasado el fin de semana localizando entre los archivos del estudio. La escritura del apartamento, la documentación de la herencia de mi padre con la fecha exacta de transferencia, el certificado del registro de la propiedad a mi nombre en exclusividad. 4 años de papeles que en su momento parecieron mero trámite burocrático y que ahora resultaban ser los cimientos de todo lo que vendría. Íñigo los revisó página por página con la misma meticulosidad que yo recordaba de cuando gestionó la herencia de mi padre. Tomó notas en su cuaderno de rayas con una pluma estilográfica negra, subrayó 2 párrafos de la escritura y levantó la vista. El origen privativo está perfectamente documentado. No hay ningún bien ganancial en juego respecto al inmueble. Tu posición patrimonial es sólida. Pasamos cerca de 2 horas construyendo el expediente de divorcio contencioso por causa de infidelidad acreditada. Íñigo me explicó los plazos reales: presentación de la demanda, admisión a trámite, notificación a la parte contraria, período de alegaciones, señalamiento de vista. Entre 4 y 7 meses desde la presentación hasta la resolución, según la carga del juzgado de familia correspondiente. Lo que más recorrido puede tener para ella es el régimen de visitas supervisadas, me advirtió con la franqueza que yo le agradecía precisamente porque nunca suavizaba lo que no convenía suavizar. Que el menor estuviera en el domicilio durante una visita del tercero es argumento sólido, pero si ella contrata un abogado competente y adopta una actitud formalmente cooperadora durante el proceso, puede intentar atenuar ese criterio. ¿Afecta a la custodia principal? No. La custodia principal va a tu favor con el conjunto de la documentación que tenemos. Las visitas supervisadas son otro frente, pero el central está resuelto. Era una advertencia honesta. La registré sin dramatizarla. Lo que Íñigo recomendó a continuación
No estaba en mi esquema de 4 fases, pero en cuanto lo dijo, encajó con una lógica que no pude rebatir. Antes de presentar la demanda, ordena tu situación económica personal. Nada irregular, simplemente tener los activos bajo tu nombre de manera clara y documentada. Cualquier cuenta compartida deberá liquidarse dentro del proceso o quedar congelada. Cuanta menos superficie de conflicto exista en lo económico, más rápido y más limpio será el procedimiento. Esa semana, contacté a Gerardo Pons Llambías, mi asesor financiero, 44 años, con quien trabajaba desde los primeros meses del estudio. Le expliqué la situación con la misma concisión que había usado con Íñigo, sin detalles innecesarios, solo el contexto indispensable para que entendiera el alcance legal de lo que requería. Gerardo escuchó, formuló 3 preguntas precisas y en 48 horas me presentó un esquema claro sobre cómo proceder con las cuentas compartidas dentro de los márgenes establecidos por ley. Todo aquello ocupaba mis mañanas y parte de las tardes con una intensidad que, paradójicamente, me resultaba más manejable que la parálisis de las primeras semanas. Las tareas concretas le daban estructura al tiempo y al pensamiento. Mientras hubiera algo específico que hacer, el peso era soportable. Lo más exigente seguía siendo el espacio del apartamento, no por hostilidad visible ni por tensión entre Lorena y yo. Precisamente por lo contrario. Ella se comportaba con una normalidad que en otros tiempos habría leído como señal de estabilidad. Cocinaba, organizaba la ropa de Bruno para el colegio, me preguntaba si quería que encargara algo en el supermercado antes de salir. No había frialdad particular en sus gestos, ni silencios cargados, y esa inalterabilidad, sabiendo lo que yo sabía, tenía un filo que ninguna discusión abierta habría podido igualar. Una tarde de esa misma semana estuve cerca de que todo se complicara. Eran las 9:45 de la noche. Bruno dormía ya. Yo trabajaba en el estudio con la funda de cuero sobre el escritorio, revisando 3 fotografías del informe de Marcos Aldecoa junto a unas anotaciones de fechas que Íñigo me había pedido contrastar. Las tenía extendidas sobre la mesa, con varios planos de obra a su alrededor como cobertura visual por si alguien asomaba. Lorena abrió la puerta sin llamar. Lo hacía habitualmente. Nunca había existido razón para que llamara. Entró 2 pasos y desde el umbral dijo que iba a preparar una infusión y si quería una también. En el instante en que levanté la vista, mis manos se movieron de forma completamente automática y cubrí las fotografías con el lateral del antebrazo, como si estuviera alargando el brazo para alcanzar el bolígrafo en el extremo opuesto de la mesa. «Sí, gracias», respondí, con la entonación exacta de cualquier otra noche. Lorena se fue. Durante 3 segundos no me moví, el antebrazo apoyado sobre las fotografías, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo hacia la cocina. Guardé todo dentro de la funda de cuero, cerré la cremallera y metí la funda en el cajón inferior del escritorio. Lo cerré con la llave pequeña que desde ese momento pasó a colgar de mi llavero personal, entre la del coche y la del estudio. Cuando Lorena volvió con las 2 tazas, yo estaba revisando la sección transversal de un plano en la pantalla del ordenador con toda la apariencia de llevar así la última hora. Dejó la taza a mi lado sin mirar la pantalla. Mencionó que Bruno había preguntado si iríamos al Parque Natural el fin de semana siguiente. Le dije que me parecía una buena idea. Se fue. Apoyé los dedos en el borde del escritorio y solté despacio el aire que había estado conteniendo sin darme cuenta. A partir de esa noche, el cajón con llave fue la única ubicación posible para cualquier material que no debía ser visto. El error no se repitió. Lorena, entretanto, seguía con su vida paralela, sin mostrar ninguna grieta en la superficie cotidiana. Un martes de esa semana, llegó a casa hablando por teléfono con voz animada. Se encerró en el dormitorio durante 20 minutos y salió después con la expresión distendida de quien acaba de tener una conversación satisfactoria. Se sentó en el sofá, cogió el mando de la televisión y me preguntó si había cenado ya. No había rastro de incomodidad en sus ojos. Esa certeza, verla moverse por el apartamento con esa seguridad absoluta de que nada se había alterado,
Era la confirmación más nítida de que el plan funcionaba con exactitud. Ella creía que el tiempo discurría a su favor con la misma regularidad de siempre. No sabía que cada día que pasaba era un paso más completado, un argumento adicional en el expediente que Íñigo presentaría ante el Juzgado de Familia de Valencia en fecha ya acordada con él la semana anterior. El suelo bajo sus pies llevaba semanas siendo retirado en silencio. Ella simplemente no lo había notado todavía. La fecha la fijé con 3 semanas de antelación. No fue impulso ni reacción tardía a ningún momento concreto. Cuando Íñigo y yo cerramos el expediente y confirmamos que todo estaba en orden para su presentación ante el juzgado, acordamos que el confronto debía ocurrir antes de que la demanda se notificara formalmente. Quería que Lorena me lo escuchara a mí primero, que la primera vez que ese proceso tuviera nombre, no llegara a través de un papel oficial con membrete judicial. Elegí un domingo de finales de noviembre. Bruno pasaría el fin de semana en casa de mi madre, Encarnación Nieto Alcántara, 71 años, que vivía en el barrio de Benicalap y veía a su nieto con una regularidad que nunca había necesitado excusa formal. Lo llevé el sábado por la tarde con la mochila pequeña de ropa para 2 noches y el dinosaurio verde con la pata reparada con celo. Mi madre me miró al despedirnos con esa manera suya de leer entre líneas, sin formular ninguna pregunta en voz alta. Me dio un abrazo que duró un segundo más de lo habitual y no añadió nada. El domingo amaneció encapotado, con ese cielo de noviembre en Valencia que tiene color de hormigón y aplana la luz hasta hacerla completamente plana. Estaba despierto desde las 6:30, pero me quedé en la cama hasta las 8, para no alterar ningún detalle visible de la mañana. Desayuné, lavé los platos, revisé 2 correos del estudio que no requerían respuesta inmediata. A las 10:30, mientras Lorena seguía en el dormitorio, entré al estudio. Abrí el cajón con la llave pequeña y saqué lo que Íñigo había seleccionado para este momento específico. Las fotografías más relevantes del informe de Marcos Aldecoa, el extracto bancario con los 9 cargos del martes en el local de Ruzafa, el registro de entrada y salida del portal correspondiente al 18 de octubre y la copia de la escritura del apartamento con el origen de la herencia subrayado. Solo eso, sin carpeta que lo cubriera, sin sobre, sin ningún envoltorio que suavizara lo que era. Los dispuse sobre la mesa del comedor en fila horizontal, sobre la madera directamente. Me senté en la silla del fondo, de cara a la entrada del pasillo, y no encendí la televisión ni puse ningún ruido de fondo. El apartamento estaba en silencio de domingo sin niños, ese tipo de quietud que tiene un peso diferente al silencio habitual. Lorena salió del dormitorio a las 11:04. La oí antes de verla. Pasos en el pasillo, el baño, el grifo, pasos hacia la cocina siguiendo su recorrido de siempre. Apareció en el umbral con el pelo recogido y la taza vacía en la mano. Los vio antes de verme a mí. Se detuvo. Los ojos fueron de los papeles a mi cara y de mi cara a los papeles. ¿Qué es esto? Siéntate, Lorena. No fue una instrucción elevada de tono. Fue precisa y sin ornamento, y los dos lo notamos de la misma forma. No se sentó de inmediato. Se acercó a la mesa con paso medido y miró los documentos desde arriba sin tocar ninguno. Vi el momento exacto en que reconoció la primera fotografía. Un instante de inmovilidad, como el segundo anterior a la caída de algo que todavía no ha llegado al suelo. No es lo que parece. Era la respuesta inicial. La esperaba en alguna de sus formas posibles. Hay 31 páginas adicionales en el estudio que describen bastante bien lo que parece, respondí, con la misma cadencia de cuando señalo un error de medida en un plano. Se sentó, los ojos fijos en la fotografía del local de Ruzafa, Damián Reyes al fondo de la imagen, las manos sobre la mesa con los nudillos blancos de apretarlas sin advertirlo. Valentín, escúchame. Ya escuché suficiente durante 13 años. Ahora te pido que revises lo que tienes delante. El silencio duró cerca de 1 minuto. Lorena pasó las fotografías una por una, con una expresión que fui viendo transformarse. La negación inicial tenía cierto nerviosismo activo, una búsqueda de ángulo,
Cuando llegó al registro del portal del 18 de octubre, la hoja con la hora exacta de entrada y de salida de Damián Reyes en nuestro edificio, algo diferente le cruzó la cara. No fue vergüenza exactamente, fue el reconocimiento de que no existía ninguna reencuadración posible para aquello. Levantó la vista. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Desde el día que Bruno me hizo la pregunta. El nombre de Bruno en ese contexto tuvo efecto inmediato. Cerró los ojos 2 segundos. Él no estaba cuando... El 18 de octubre, dije con calma. Bruno tenía consulta pediátrica. Salimos del médico antes de las 11. Hay registro de entrada de ese hombre a las 10:52. Tu hijo de 6 años salió al pasillo a buscar agua y lo vio dentro de esta casa. No gritó. Intentó hablar y las palabras no llegaron en ningún orden utilizable. Cerró la boca. La abrió de nuevo. No fue algo que planeara desde el principio, no fue... Esa explicación no la necesito. Por favor, Valentín, lo que sí necesitas saber, continué con idéntico tono, es lo que ocurre a partir de esta semana, y te lo voy a explicar ahora. Le expuse cada punto sin pausas largas ni dramatismo añadido. La demanda de divorcio contencioso con causa documentada presentada ante el Juzgado de Familia de Valencia. La solicitud de custodia principal de Bruno a mi favor. El carácter privativo del apartamento acreditado por escritura y certificado registral vigente, y el argumento relativo a que un tercero había accedido al domicilio conyugal mientras el menor se encontraba físicamente en él, con las implicaciones directas que ese hecho tenía sobre el régimen de visitas en el periodo inicial posterior a la sentencia. Lorena escuchó cada punto sin interrumpir ninguno. Cuando terminé, sus ojos estaban enrojecidos, pero no había derrumbe. Solo esa quietud específica de quien comprende que la conversación que está sosteniendo no inaugura ninguna negociación. Cierra algo. ¿No existe ninguna posibilidad? Miré la fotografía del local de Ruzafa, todavía en el centro de la mesa entre los dos. Tuviste 13 años de posibilidades, Lorena, y yo la misma cantidad. Los dos erramos en cosas distintas y en momentos distintos. Pero lo que hay sobre esta mesa no lo fallé yo. La luz gris de noviembre seguía entrando por la ventana que daba a la calle con la misma indiferencia de siempre. La taza que Lorena había traído del dormitorio permanecía vacía sobre el mantel, exactamente donde la había dejado al sentarse. El salón era el mismo salón de los últimos 13 años, solo que ahora, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que había dentro de él era completamente verdad. La conversación continuó durante casi 2 horas, no de forma continua ni ordenada. Tuvo interrupciones, silencios, momentos en que Lorena se levantaba a buscar agua, o sencillamente necesitaba dejar de estar sentada frente a los documentos. Yo no me moví de la silla del fondo en ningún momento. Había aprendido durante las últimas semanas que la solidez de una posición no solo se comunica con palabras, también con el lugar que uno ocupa en una habitación y con la forma en que permanece en él. Lorena atravesó distintas etapas durante esas 2 horas. Lo vi con claridad desde fuera, con esa perspectiva que dan los meses de observación silenciosa. La primera fue la negociación. Intentó construir un argumento sobre la base de que lo que yo había encontrado en esos documentos era real, pero estaba descontextualizado. Que la relación con Damián Reyes había empezado como una respuesta a algo que faltaba en casa desde hacía tiempo. Que si yo hubiera estado más presente, si hubiéramos hablado de verdad antes de llegar a ese punto, quizás nada de aquello habría ocurrido. No la interrumpí mientras hablaba. La dejé terminar. Después le dije, con la misma voz de siempre, que entendía que necesitara atribuir causas a lo que había hecho y que yo aceptaba sin reservas mi parte de responsabilidad en el deterioro del matrimonio, que había trabajado demasiado, que me había ausentado más de lo razonable, que hubo conversaciones que no tuve cuando debía haberlas tenido. Todo eso era cierto y no lo iba a rebatir. Pero esa parte es mía y la cargo yo, añadí. La tuya la gestionaste tú de otra manera, y Bruno estaba en casa. Ese último punto fue el que desmontó la negociación. No porque ella no lo supiera, sino porque escucharlo dicho en voz alta, en ese salón,
con los documentos todavía sobre la mesa, le quitó el suelo a cualquier argumento de proporcionalidad que estuviera intentando construir. La segunda etapa fue la súplica. Me pidió tiempo, no una reconciliación inmediata, solo tiempo para demostrar algo que en ese momento no supo precisar con claridad. Me dijo que Bruno necesitaba a sus dos padres bajo el mismo techo, que un proceso judicial afectaría la estabilidad del niño. ¿Qué si esperábamos unos meses? Si hacíamos terapia de pareja, si le daba la posibilidad de que las cosas fueran de otra manera. La escuché con la misma atención con que había escuchado lo anterior. Cuando terminó, le respondí que la estabilidad de Bruno era exactamente la razón por la que había gestionado todo aquello con la meticulosidad con que lo había hecho. Que un niño de 6 años necesitaba un entorno predecible y honesto, no dos adultos conviviendo bajo el peso de algo que ninguno de los dos podía sostener sin deformarse. Que la decisión no era un castigo, era un hecho. La tercera etapa llegó al cabo de un rato largo, cuando el agotamiento de las dos anteriores la había dejado sin más recursos. El silencio. No el silencio combativo de quien guarda energía para el siguiente argumento. El otro tipo, el que se asienta cuando una persona comprende que el resultado no va a cambiar independientemente de lo que diga o deje de decir. Fue en ese silencio cuando saqué la segunda carpeta. Era más delgada que el informe de Marcos Aldecoa. 12 páginas. El borrador de los términos del convenio regulador que Íñigo había preparado y que ambas partes deberían revisar con sus respectivos representantes legales antes de su presentación formal. La dejé sobre la mesa sin añadir ningún comentario previo. Lorena la cogió, la abrió despacio, como si una velocidad menor pudiera alterar su contenido. Leyó en silencio durante varios minutos. Los términos eran precisos. El apartamento de la calle Arquitecto Mora permanecería bajo titularidad exclusiva de Valentín Escudero Nieto, acreditado su carácter privativo por herencia documentada. Lorena dispondría de un plazo de 45 días desde la firma del acuerdo para organizar su salida del inmueble con sus efectos personales. La custodia principal de Bruno Escudero Vidal quedaría bajo responsabilidad del padre, con un régimen de visitas para la madre establecido en días alternos de fin de semana durante el período inicial, sujeto a supervisión durante los primeros 3 meses en función de la valoración del equipo psicosocial del juzgado de familia, dado que el menor había estado presente en el domicilio durante al menos una visita del tercero, identificado en el informe pericial adjunto. Ese último párrafo fue el que le cambió la respiración. ¿Supervisadas? La voz salió diferente, no era rabia. Era algo más cercano al impacto de quien lee algo que no había contemplado en ninguno de los escenarios que había barajado. Íñigo lo solicitó en base a lo que establece el informe. Lo que el juzgado decida está fuera de mis manos. Valentín, no puedes hacer eso. Soy su madre. Nadie cuestiona que seas su madre. Lo que el juzgado va a valorar es el criterio de cada progenitor en relación al bienestar del menor. Tú trajiste a ese hombre a este piso sabiendo que Bruno vivía aquí. No hubo respuesta a eso. Lorena cerró la carpeta con un movimiento contenido y la dejó sobre la mesa. Se frotó la comisura del ojo derecho con el dorso de la mano y durante un instante mantuvo los ojos cerrados, como si necesitara ese paréntesis breve antes de volver a la habitación. ¿Cuándo empieza todo esto? La demanda ya está preparada. Íñigo la presenta esta semana. Asintió muy despacio, una sola vez. No pidió más tiempo. No lanzó ningún argumento adicional. Se levantó de la silla con ese movimiento cansado de quien ha gastado en pocas horas una energía que no tenía previsto gastar. Cruzó el salón en silencio y cerró la puerta del dormitorio al otro lado sin ningún golpe. Me quedé solo en el comedor. Los documentos seguían sobre la madera. La taza vacía de Lorena a un lado. La luz de la tarde había bajado de ángulo durante esas 2 horas y recortaba ahora un rectángulo oblicuo sobre el suelo que yo conocía desde hacía 13 años. Ese mismo suelo de madera clara que habíamos elegido juntos en una tarde de sábado cuando esto era todavía un proyecto. Recogí cada página, las ordené, las introduje dentro de la carpeta,
con la misma precisión con que las había dispuesto horas antes. Guardé todo en el maletín junto al sillón. Después fui a la cocina, bebí un vaso de agua de pie frente a la ventana y miré la calle unos segundos sin fijar la vista en nada concreto. El proceso tenía nombre, fechas y representación jurídica. Bruno seguiría durmiendo en su cama, con la luz del pasillo encendida y el dinosaurio verde en la estantería de siempre. El apartamento donde iba a crecer no iba a cambiar. Eso era lo único que me importaba que permaneciera intacto. Las semanas siguientes dentro del apartamento fueron las más extrañas de todo el proceso. No porque hubiera hostilidad abierta, más bien porque la convivencia adoptó una forma que no se parecía a ninguna de las que habíamos tenido antes. No era el matrimonio funcional de los últimos años con sus silencios de costumbre, tampoco era la tensión de dos personas en conflicto que se evitan activamente. Era algo más difícil de nombrar. Dos adultos que comparten un espacio con plena conciencia de que ese espacio tiene fecha de caducidad, moviéndose con una cortesía cuidadosa que ninguno había decidido expresamente adoptar, pero que ambos habían encontrado como el único modo posible de sostener esos días, sin dañar lo único que seguía siendo prioritario para los dos. Bruno. El niño no sabía lo que se tramitaba en el despacho de Íñigo. Tenía 6 años y percibía el ambiente de los adultos con esa antena específica de los niños que aún no tienen palabras para lo que sienten, pero lo sienten con precisión. No preguntó nada durante las primeras semanas. Era más silencioso a ratos, más pegado a mí algunos días cuando llegaba del colegio, pero seguía siendo reconociblemente él. Los coches, el dinosaurio de la pata reparada, los informes exhaustivos sobre los partidos del recreo. Lorena contrató a su abogada 10 días después del domingo del confronto. Se llamaba Pilar Andújar Reyes, 48 años, con despacho en la calle Colón. Íñigo y ella intercambiaron los documentos iniciales a través de los canales habituales, y el proceso avanzó con la formalidad técnica de quien gestiona un procedimiento que ya no depende de las emociones de ninguna de las partes, sino de los plazos que establece el procedimiento civil. Lorena encontró un apartamento de alquiler en Benimaclet en la tercera semana de diciembre. Me lo comunicó una tarde en la cocina con el mismo tono neutro que usaría para informar de un cambio en el horario del colegio. Le dije que bien. Ninguno de los dos necesitaba que esa conversación durase más de lo estrictamente necesario. Se fue el 28 de diciembre. Eligió un día entre festivos cuando el ruido de la calle era menor y la mayoría de los vecinos estaban fuera. Vino su hermana Celia a ayudarla con las cajas. Yo llevé a Bruno esa mañana a casa de mi madre y no volví hasta las 6 de la tarde. No porque me resultara imposible estar allí, sino porque mi presencia habría convertido algo que podía ser simplemente difícil en algo innecesariamente doloroso para todos los que quedaban dentro de esas paredes. Cuando entré al apartamento esa tarde, el espacio era reconociblemente el mismo, pero con huecos que antes no existían. La mitad de la ropa del armario del dormitorio, algunos libros de la estantería, los cuadros del pasillo que eran suyos. El cuarto de Bruno intacto en cada detalle. No faltaba nada que fuera de él. Lo recorrí una sola vez, de habitación en habitación, sin detenerme en ningún hueco particular. Después fui a buscar a Bruno a casa de mi madre. El proceso judicial avanzó dentro de los plazos que Íñigo había estimado. La vista se celebró en el Juzgado de Familia de Valencia en marzo, sin incidentes relevantes. Pilar Andújar adoptó la actitud cooperadora que mi abogado había anticipado. Lorena aceptó los términos principales del convenio sin impugnar la titularidad del inmueble ni la custodia principal, lo que redujo significativamente la duración del procedimiento. El punto de las visitas supervisadas fue el único que generó debate formal, y el equipo psicosocial del juzgado lo resolvió con un periodo inicial de 2 meses que se regularizó sin incidencias durante el seguimiento posterior. La sentencia llegó en abril. Íñigo me llamó al estudio a media mañana. Lo escuché sin tomar notas porque no había nada que anotar. Todo estaba en el texto que me envió por correo unos minutos después. Guardé el teléfono, me quedé mirando la pantalla en blanco durante un momento
y después cogí los planos que tenía pendientes sobre la mesa y seguí trabajando. Había construido ese momento durante meses, y cuando llegó fue exactamente lo que un resultado justo debe ser, sin descarga dramática, sin triunfo ruidoso. Solo la confirmación de que lo que era correcto había sido reconocido formalmente por quien correspondía. Damián Reyes Ontiveros desapareció del cuadro sin dejar ninguna huella de responsabilidad. Nunca lo conocí en persona, ni crucé ninguna comunicación con él en ninguna dirección. Lo que sé de su comportamiento posterior llegó a través de Silvia, que a su vez lo supo por el carácter permeable de los barrios medianos de Valencia, donde todos conocen a alguien que conoce a alguien. Según le llegó a mi hermana, Damián continuó con su vida con una normalidad que no incluyó ningún gesto de reconocimiento hacia las consecuencias que su conducta había generado para otros. Lorena cargó sola con todo lo que se derrumbó. Él sencillamente siguió adelante. No me sorprendió. Los que actúan con esa clase de comodidad dentro de los límites ajenos rara vez desarrollan capacidad de hacerse cargo de nada cuando el escenario cambia. Lo que Lorena encontró al otro lado fue algo diferente de lo que había imaginado durante los meses en que esa vida paralela le parecía una alternativa real. El sueldo de profesora de inglés cubría el alquiler del apartamento de Benimaclet y los gastos esenciales con un margen que nunca había tenido que gestionar durante los 13 años de matrimonio. La independencia que había buscado tenía una textura cotidiana mucho más árida de lo que la fantasía permitía ver desde dentro de un hogar que otro sostenía. No lo sé por ella directamente. Hace tiempo que no sostenemos ninguna conversación que vaya más allá de lo relativo a Bruno. Lo infiero de lo que el propio Bruno me cuenta sin que yo le pregunte. Con esa naturalidad con que los niños describen sus dos mundos, sin comprender todavía que los adultos prefieren mantenerlos separados. Aquí, en el apartamento que heredé del criterio de mi padre, reordené las semanas de una forma que nunca había considerado viable cuando el estudio consumía todo el oxígeno disponible. Hablé con los dos arquitectos del equipo y redistribuí los proyectos de forma que no tuviera que desplazarme fuera de Valencia más de una vez al mes. Lo que perdí en volumen de contratos lo compensé parcialmente con 3 acuerdos de consultoría que no requerían presencia en obra continua. Los números cerraban, más ajustados que antes, pero cerraban, y lo que ganaba en horas dentro de casa no tenía ninguna equivalencia económica que lo midiera con exactitud. Recogía a Bruno del colegio 4 días de cada 5. Conocí a su tutora, a los padres de sus 2 amigos principales. Fui a la excursión al Parque Natural de la Albufera en febrero, cargué con su mochila durante 3 horas y escuché su relato exhaustivo sobre las aves acuáticas que la monitora iba nombrando, que él repetía con una pronunciación propia que no siempre coincidía del todo con el original, pero que tenía su lógica interna y que yo no corregí en ningún momento. De vuelta en el autobús, Bruno se quedó dormido con la cabeza apoyada contra mi brazo. No había planificado ese momento. No formaba parte de ninguna fase ni de ningún esquema con plazos y criterios de verificación. Era sencillamente lo que quedaba cuando todo lo demás había sido resuelto, firmado y archivado. Han pasado casi 8 meses desde que la sentencia quedó firme. No lo digo como quien cuenta los días marcándolos en un calendario. Lo digo porque ese periodo de tiempo tiene una densidad distinta a cualquier otro tramo comparable de mi vida adulta. Una densidad que no viene de los eventos, sino de lo que esos eventos fueron dejando en el camino a medida que pasaban. Cosas que perdí, cosas que encontré, cosas que no supe nombrar durante mucho tiempo y que todavía no estoy seguro de nombrar correctamente. Durante los primeros meses después de que todo se resolviera formalmente, cometí el error que comete casi todo el que atraviesa algo así. Esperé sentirme de una manera determinada. Esperé que la justicia tuviera un sabor reconocible, que hubiera algún punto de llegada con suficiente peso específico para decir con precisión que aquí termina una cosa y aquí empieza otra distinta. No fue así. Lo que ocurrió fue más lento y más silencioso que cualquier punto de llegada. Fue una recomposición gradual,
por piezas pequeñas, que no se anunció con ninguna señal particular, sino que fue apareciendo en detalles cotidianos que en otro momento habrían pasado sin registro alguno. El primer día que Bruno llegó del colegio y me contó durante 40 minutos sin interrupción todo lo ocurrido en una asamblea de clase donde debatieron qué animal sería mejor como mascota del aula, sin que yo mirara el teléfono una sola vez durante esos 40 minutos, sin que ninguna parte de mi atención estuviera en otro lugar. Un proyecto pendiente, un correo sin responder, un plazo que se acercaba. Nada de eso ocurrió dentro de esa conversación. Estuve ahí entero, siguiendo cada argumento de Bruno sobre las ventajas del conejo frente al hámster, con la concentración de quien sabe que eso, exactamente eso, es lo que importa. No fue un esfuerzo. Eso fue lo que me sorprendió. Había algo diferente en mí desde aquel sábado de octubre en que mi hijo me hizo la pregunta que rompió todo. No lo noté de golpe. Lo fui notando en la acumulación de esas tardes, en la forma en que el estudio había dejado de ser el centro gravitacional de mi existencia para convertirse en lo que siempre debió ser, un lugar donde trabajar, no el lugar donde vivir. Hay una reflexión que he tardado mucho en poder sostener sin que me queme. El matrimonio no se destruyó únicamente aquella mañana del 18 de octubre, cuando Lorena tomó la decisión de traer a alguien a este apartamento con Bruno durmiendo dentro. Llevaba años deteriorándose por causas que las dos partes construyeron de maneras distintas. Yo construí mis ausencias con la convicción sincera de que el esfuerzo era suficiente demostración de compromiso. Ella construyó sus silencios con una resignación que nunca verbalizó, de forma que yo pudiera escucharla de verdad. Nos fallamos mutuamente antes de que ninguno de los dos cruzara ninguna línea irreversible. Lo irreversible fue la decisión que Lorena tomó sola. Eso es algo que no cambiaré de perspectiva aunque pasen 20 años, porque tiene que ver con Bruno, y Bruno no tiene edad para cargar con ello. Pero mi parte me corresponde a mí, y no la voy a enterrar debajo de la justicia que obtuve. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que yo fallé como marido presente y que lo que ella hizo no tenía justificación. Esa doble verdad es más incómoda que cualquier versión simplificada de la historia, y es la única que me permite mirarme con algún tipo de honestidad. Silvia me llamó hace 3 semanas, un jueves por la tarde, sin motivo específico. Estaba aparcado frente al colegio esperando a Bruno cuando respondí. Hablamos casi media hora sobre nada en particular: la empresa donde trabaja, un cuñado con un problema de goteras, una serie que había empezado a ver y no terminaba de convencerla. En ningún momento mencionó lo que habíamos atravesado el año anterior, y tampoco yo lo saqué. No fue una omisión consciente, fue simplemente que ya no era el peso central de ninguna conversación entre los dos. Eso también es una forma de resolución, aunque nadie la anuncie con ningún nombre oficial. Bruno tiene ahora 6 años y medio, y hay en él algo que reconozco con una mezcla de orgullo y de culpa que todavía no he terminado de procesar. Hace preguntas más complejas que antes, no en el sentido académico, sino en el sentido de que ha empezado a observar las cosas con esa atención específica de los niños que han notado que el mundo de los adultos no es siempre lo que parece. Un día, caminando hacia casa desde el colegio, me preguntó por qué los adultos a veces ponen una cara y tienen otra dentro. No sé de dónde salió la pregunta. No supe con exactitud qué le había llevado a formularla. Le respondí que a veces las personas tienen miedo de mostrar cómo se sienten porque no quieren preocupar a los que quieren, y que la diferencia entre eso y mentir es algo que cada uno tiene que aprender a distinguir con el tiempo. Me miró un momento con esa seriedad suya. Tú antes ponías cara de que todo estaba bien. No supe qué responder durante varios pasos. Sí, le dije al final. A veces la ponía. Ahora no tanto. Siguió caminando. El asunto quedó cerrado para él con esa resolución natural de los niños que preguntan lo que necesitan saber y no arrastran el tema más de lo necesario. Para mí, quedó abierto el resto de la tarde, dando vueltas en algún lugar detrás de todo lo demás. 8 meses, 13 años,
Un sábado de octubre con la luz torcida y un niño de 6 años con los ojos abiertos. No hay forma de cuantificar lo que se perdió en todo aquello. No con la misma precisión con que se cuantifican los metros cuadrados de un plano o los euros de un contrato. Lo que se pierde en años de una vida compartida que termina no tiene escala ni documento que lo registre con exactitud. Lo que sí tengo es lo que quedó. Queda este apartamento que mi padre compró con décadas de trabajo acumulado y que yo llevo cada noche la misma cantidad de atención que él le ponía a las cosas que valían la pena. Queda Silvia al otro lado del teléfono. Queda Íñigo, a quien debo una cena que aún no he organizado. Queda el estudio, más pequeño en volumen pero más mío que nunca. Y queda Bruno. Anoche entré a su cuarto después de que se quedara dormido. Lo hago con cierta frecuencia, no por ninguna razón particular, simplemente porque hay algo en esa imagen que tiene un peso que no necesita traducción. La luz del pasillo dibujaba un rectángulo estrecho sobre el suelo de madera hasta casi la mitad de la habitación. Bruno dormía con los pies sobresaliendo levemente de la sábana, los brazos caídos a los lados, con esa soltura completa que solo existe en los niños que duermen sin nada que guardar. Me quedé en el umbral un momento. No pensé en Lorena. No pensé en los documentos sobre la mesa del comedor, ni en las fotografías del informe de Marcos Aldecoa, ni en la voz de Íñigo explicando plazos. Pensé en ese niño que un sábado de octubre se tocó la rodilla con el dedo índice. Buscó las palabras, y sin saber el tamaño de lo que hacía, me devolvió la posibilidad de estar donde tenía que haber estado siempre. Apagué la luz del pasillo un momento, solo un segundo, para comprobar que el interruptor de la lámpara de su mesita funcionaba bien. Después la volví a encender. Bruno necesitaba esa luz para dormir, y yo no tenía ninguna razón en el mundo para quitársela. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda.